Ya lo ven aquí en el estudio con Beatriz Apud y Álvaro Pacho. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ramón? Comenzamos a revisar el alcance de esta medida y si existen en los hechos diferencia con la medida, el instrumento que fue aplicado en la anterior administración de Sebastián Piñera para estos mismos efectos. Beatriz. Claro que sí, Ramón. Bueno, la principal diferencia, ¿cierto? Una es la que hemos escuchado por parte del mismo gobierno, el discurso de que esto está focalizado principalmente a las carreteras, pero hay una diferencia que se ve en el decreto mismo y que tiene relación con la mención al uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos, que es algo que no habíamos visto así de explícito en el decreto utilizado por el gobierno anterior. De hecho, pasemos a revisar la lámina de inmediato. Esto se agrega. Claro, esto es algo que se agrega que no lo habíamos visto así explícito y lo que dice es que en el fondo, claro, entrega las facultades, ¿cierto?, a los militares para que puedan impartir el orden, pero también dice que tiene que ser siempre con el respeto de los derechos humanos y también de la fuerza. Esta es otra lámina que también vamos a mostrar que dice dictar medidas para la protección. Claro, hubo un error. Vamos a la lámina que sí era. Esa es otra lámina que se mantenía igual. Esta es la lámina de la diferencia, Ramón, cosa que pasa en envío también. Y dice, claro, se le entrega entonces la facultad para mantener el orden, para impartir el orden, pero siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y en conformidad con las reglas del uso de la fuerza, especialmente de los principios del uso de la fuerza de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Dice que es deber de los jefes de Defensa Nacional asegurar el conocimiento y respeto de los derechos humanos y los principios de uso de la fuerza por parte de los funcionarios que realicen labores de mantenimiento del orden público en razón del presente decreto. El uso de la fuerza, los derechos humanos, el respeto es algo que no habíamos visto así explícito entonces en los decretos del gobierno anterior. ¿Y qué es lo que se rumorea, lo que se sabe o lo que se ha podido reportear respecto de cómo llega a instalarse este agregado que hace la diferencia con los decretos anteriores del estado de excepción? Bueno, evidentemente hubo una presión política importante para el gobierno, principalmente para los dirigentes del Frente Amplio, del Partido Comunista. El tema de militares en la macrozona sur es un tema sensible, es un tema que mientras fueron oposición lo plantearon permanentemente y durante la campaña también. Retomando lo que decía Beatriz, tenemos también una lámina, la lámina que salió al principio y que tiene que ver con lo que ya estaba del gobierno de Sebastián Piñera y que tiene que ver con algo que es fundamental y que puede marcar la diferencia respecto del discurso, respecto a lo que se ha dicho versus la práctica. ¿Qué dice? Dictar medidas para la protección de obras de arte, de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros. Esto estaba tal cual. Ojo con la palabra industriales, porque ahí caben las forestales, ya, entonces, que es el centro de este conflicto. A ver, espérate, es que cuando se ha hablado acotado, bueno, en realidad acotado es un nombre periodístico que le hemos dado, ¿no? Claro. ¿Verdad? No aparece en ninguno de los partes del decreto. Focalizado. Sí, habla de focalizado en las rutas, dice en el artículo 1 del decreto, pero se entendió al menos, o se dio a entender, o así entendimos, que se trataba como limitado solamente a la presencia de militares en las carreteras y estábamos hablando incluso de las vías principales. Sí. El hecho de que esto esté, el número 5, implica en la práctica que se puede ejercer entonces más allá de esa restricción que no aparece en el papel. Con ese párrafo que acabamos de leer, con ese artículo, uno puede decir que es mucho más parecido al estado de excepción que ya conocíamos. De hecho, Ramón, hoy día hubo algunas críticas. El diputado Matías Ramírez del Partido Comunista dijo que había cierta ambigüedad y que por lo tanto van a pedirle al gobierno que clarifique esa situación. Claro, ahora, ojo con esto, porque las industriales, lo que decíamos, las forestales es el centro del conflicto y en ese sentido, este estado intermedio del que se habló, que finalmente no prosperó porque no tenía los votos, hace que el gobierno se vea presionado finalmente para firmar este estado de excepción que se parece mucho en la práctica. Está lo que decía la Bea, el tema del derechos humanos, que no estaba antes, pero sí este párrafo que leímos recién es fundamental para entender cómo se va a aplicar en la práctica este estado de excepción. Ya, pero más allá entonces de lo que dice el decreto y los alcances que tiene, entonces que le da facultades al gobierno que las puede utilizar o no utilizar, pero es más extensivo, no es tan restrictivo como algunos pudiesen haber pensado. ¿Esto qué genera en el ámbito del oficialismo? Porque por Dios que ha sido difícil... Sí. Lograr consenso. 3 semanas de negociaciones, conversaciones, ¿cierto? Que hoy día llega esto. El gobierno, tú lo decías, Ramón, tenía su propuesta de estado intermedio y ¿qué es lo que pasa? Finalmente la presión, ¿cierto? También de no tener los votos, porque era un proyecto que iba a tener que pasar por el Congreso. Y eso hizo que muchos en el día de hoy se acordaran de lo que ocurrió, ¿cierto? Con el quinto retiro, donde también desde la misma coalición oficialista hubo presión, descolgados. De hecho, ¿se acuerdan, Álvaro? El Partido Comunista se declaró en reflexión y el gobierno presentó su proyecto, pero no logró
conseguir los votos para el retiro acotado. Se cayó el quinto retiro, pero tampoco logró conseguir los votos para el retiro acotado. Y ahí nuevamente entonces queda la pregunta, ¿cierto?, de qué pasa con el comité político, que es parte de lo que se ha conversado. Claro, se lo advirtieron en todos los tonos, diría yo, los senadores socialistas al gobierno la semana pasada. No están los votos, hay que aplicar el estado de excepción como lo conocemos o parecido, con algunas variantes. Y nuevamente se pone el foco en la coalición, o dos coaliciones, eso hay que recordar siempre, claro. Ramón. Este es un gobierno con dos coaliciones. Está Apruebo Dignidad, que es el pacto original, donde está el Frente Amplio, el Partido Comunista y otras fuerzas, pero está después Socialismo Democrático, que se suma en la segunda vuelta. Y este modelo de un gobierno, dos coaliciones, evidentemente tiene estas fisuras que se han notado en estos temas. El comité político, nuevamente en entredicho, el comité político le cuesta ordenar a sus parlamentarios. Hoy día, escuchábamos recién en la nota de la OEA, claro, el Frente Amplio finalmente asume, se resigna, pero no está para nada convencido con lo que finalmente se estableció. Solo para cerrar este tema, la fotografía que tenemos aquí, a la espalda, en todo desplegado nuestro wall, es la imagen de ayer cuando Isquia Siches hablaba y presentaba este proyecto. Pero no es como contradictorio el hecho de que está flanqueada por los presidentes de los partidos, es una foto, evidentemente, donde se le trata de mostrar todo el apoyo. Una cosa es la foto, otra cosa es lo que está pasando en la realidad, eso sí. Estamos hablando. Hay algo de eso y también una insatisfacción con los caminos alternativos. Pasaba lo que decía claro. el quinto retiro, ¿te acuerdas? Este quinto retiro acotado también que no entusiasmó a nadie, que fracasó, que no tuvo los votos. Pasaba lo mismo con este estado de excepción. Hay una sensación de que estas soluciones intermedias no satisfacen y finalmente, claro, se tuvieron que cuadrar con además una ministra del Interior, Ramón Ibea, que viene con muchos problemas y no le pueden quitar el piso a esta altura del partido.